Vale, bueno, pues nada, como os estaba comentando antes, esto es un poco una slide para explicar un poco qué es la arquitectura de software y por qué creo que es súper importante utilizarla. Y nada, así un poco como definiciones previas que he estado buscando, casi toda la información que he buscado he puesto los enlaces luego más abajo y tal para que podáis complementarla. La arquitectura de software es el diseño a más alto nivel de la estructura de un sistema, ¿vale? Son formas y guías generales con base a las cuales se pueden resolver los problemas y también se puede definir como que son un conjunto de patrones y abstracciones coherentes que proporcionan un marco definido para interactuar con el código fuente del software, ¿vale? Estas definiciones son unas definiciones muy generales, muy abstractas, que no sé, yo personalmente no entiendo nada y ya luego a nivel retrospectivo sí que entiendo lo que quiere decir, pero de primera pues me cuesta entender qué quieren decir. Por eso vamos un poco a ver qué es y por qué se usa. Es importante saber que esto empezó en los años 90 con lo que se llamó la crisis del software y empezó a definirse la necesidad o a identificarse sobre todo la necesidad de una arquitectura de software. Y ahora veremos un poco por qué. Antes vamos a definir un poco los tipos de arquitecturas que hay. La primera arquitectura, si se le puede llamar así, es la monolítica, que es un solo programa con código entrelazado, donde cada método puede llamar a cualquier otro. Aquí hablamos que no había ni métodos públicos, clases privadas, clases protegidas, nada. Digamos que todo era como único, ¿no? Y se puede llamar de cualquier sitio. Luego se creó lo que fue la arquitectura cliente-servidor, que esto fue sobre todo con la llegada de Internet y tal. Y bueno, el software se dividía en los que proveen el recurso, que son los servidores, y los que demandan el recurso, que son los clientes, ¿vale? De esta arquitectura, pues derivó un poco evolución al software, a la arquitectura por capa, que es un poco la que ya hay millones de subarquitecturas, pero es un poco la que empezó con todo el tema buena arquitectura de los patrones de diseño. Entonces es una evolución del cliente servidor, como he dicho, y la que se separa es la lógica de negocio de la lógica de diseño. ¿Vale? Esto significa que la propia de la empresa, un negocio concreto, está desacoplada de lo que es el diseño y de cómo se implementa, de cómo al final el usuario lo ve. Porque una cosa puede cambiar sin necesidad de afectar a la otra. Entonces, bueno, hay muchas más. Ahí hay un enlace, luego os pasaré las diapositivas y hay enlace a más arquitecturas que hay, ¿vale? Y entonces, bueno, aquí digo, vale, esto con la de trabajo que tengo encima, que esto es una frase que me imagino Antonio diciéndolo, ¿vale? Con la de trabajo que tengo encima, ¿por qué tengo que perder tiempo con esto, no? Y bueno, entonces, pues quiero un poco venderle mi libro y entonces lo que le quiero decir es que, como he dicho antes, esto empezó con la crisis del software y la crisis del software fue desencadenada por ejemplo, en 1986 un avión de combate se estrelló por culpa de un giro descontrolado atribuido a una expresión if then, ¿vale? Para la cual no había una expresión else y entonces que los desarrolladores de software no consideraron necesaria y el avión de combate se estrelló. ¿Vale? Entre 1985 y 1987, una máquina de radioterapia también causó la muerte de varios pacientes debido a radiaciones de alto poder aplicadas sin control, que con estudios posteriores se vieron atribuidas a la falta de control de calidad que tenía el software médico. En el año 88, el Bank of America invirtió 23 millones en un sistema computarizado llamado MasterNet, que cuando quisieron hacerlo funcionar, vieron que eso estaba hecho de una manera tan enrevesada y tan difícil de leer y de mantener que tenían que volver a invertir 60 millones más para poder echarlo a andar y al final cancelaron el proyecto. Todas estas cosas hicieron que la gente empezara a darse cuenta que no era solo un programador ponerse a programar y que el programa funcionara, era mucho más. Si querían que fuera un software mantenible, fiable, escalable, etcétera, etcétera. Y bueno, pues a través de esto, mucha gente ya empezó a hablar de todo este tema, a tener esta inquietud y bueno, y hubo un grupo de gente que en 17 de febrero de 2001 pues se reunieron y crearon pues lo que se llama el manifiesto ágil, ¿vale? El Ken Beck fue el primer artífice de esto, ¿vale? Ahí tenéis un poco enlace a sus conocimientos, a lo que a donde él trabajaba y tal, ¿vale?
Y bueno, para no enrollarme mucho, porque tampoco quiero que sea una charla teórica, pero quiero que sepáis un poco el por qué creo que es importante, pues ahí tenéis el enlace de lo que es el manifiesto ágil y por qué se lleva a cabo. Hay una web donde está el manifiesto y luego pues lo tenéis también traducido al castellano. ¿Qué es lo que dice, vale? Resumiendo un poco lo que dice el manifiesto ágil, ¿no? De software, entendemos que de software. Pues dice que los individuos e interacciones tienen que primar sobre los procesos y herramientas, que el software funcionando tiene que primar sobre la documentación extensiva, que la colaboración con el cliente tiene que primar sobre la negociación contractual, que la respuesta ante el cambio tiene que ser importante a la hora que estás siguiendo el plan de desarrollo, que no haya cosas inamovibles y que como ya se han definido no se puedan cambiar con relativa facilidad. Y bueno, aquí lo que viene a decir eso, que aunque valoramos los elementos de la derecha, valoramos más los elementos de la izquierda, ¿no? Entonces, valoramos, por ejemplo, la negociación contractual, pero es más importante la colaboración con el cliente y que el cliente sea parte de su producto y crea en él y desde el primer momento sienta que lo que está comprando es lo que realmente quiere y esté entusiasmado, ¿no? Que esté inmiscuido emocionalmente también en el proyecto. Entonces, bueno, esto es un poco digamos, las definiciones que se plasmaron en el manifiesto ágil, ¿vale? Hay 12 principios, pero se resumieron en estos fundamentos. Y bueno, también hay muchísimas otras corrientes de este tipo, como el manifiesto ágil, como puede ser, por ejemplo, el software craftsmanship, que se autodenomina artesanos del software. Ahí también tienen un manifiesto propio, etcétera, etcétera. Pero bueno, este es un poco el más famoso y el pionero. Uncle Bob, vamos a hablar un poco de este hombre, no sé si lo conocéis o si alguna vez los habéis escuchado hablar, supongo que sí, ¿vale? Viene también un poco del mundo de Java, etcétera, etcétera. Y nada, es coautor del Manifiesto Ágil, fue un poco el que definió los principios SOLID, ¿vale? Que fueron introducidos en la década del año 2000, ¿vale? Son 5 principios básicos de la programación orientada a objetos. No son infalibles, pero sí que se ha comprobado que cuando se aplican estos principios es más probable que un desarrollador cree un sistema que sea fácil de mantener y de escalar y de ampliar con el tiempo. Entonces, bueno, yo considero que es importante leerlos, entenderlos y bueno, y tenerlos ahí. Tampoco revisar tu código para ver que todo lo cumpla, pero es bueno tenerlo siempre en la cabeza. Y bueno, y lo más importante que hizo, creo yo, es que fue el que empezó con el concepto de Clean Architecture, ¿no? Que creo que es un poco lo que se basa el desarrollo de software moderno hasta el día de hoy. A día de hoy, perdón. Entonces, bueno, pues sí, yo un poco todo esto era para llegar hasta este punto, que es hablar de lo que realmente practico a diario, creo en él y me gusta, que es la Clean Architecture. ¿Vale? Como he dicho antes, bueno, ¿iba a decir algo? No. Bueno, como he dicho antes, esto fue un sistema que Uncle Bob en su blog lo publicó. Fue un poco una conclusión de todas las nuevas arquitecturas que van saliendo, él que veía en común unas con otras y tal, ¿no? Entonces, en 2012 él se dio cuenta de que la mayoría de las arquitecturas que estaban saliendo y tal tenían muchas similitudes, ¿vale? El objetivo, digamos, era la separación de los principios, ¿no? Y se seguía mediante separar el software en distintas capas. Por eso digo que la arquitectura por capas creo que fue un poco la que empezó con todo esto, ¿no? Entonces, se dio cuenta de que una capa siempre era exclusiva de negocio, ¿vale? De todo lo que tiene que ver con el negocio en concreto. Y luego las demás capas se iban separando en función del tipo de arquitectura que veías, pues se iban separando de una manera o de otra, pero tenían cosas que eran comunes, ¿no? Entonces veían que intentaban independizar los frameworks, o sea, que los frameworks no estuvieran acoplados al código de negocio. Vio que las arquitecturas tenían que poder ser testeables, que la UI fuera independiente de la lógica de negocio, también se dio cuenta de eso, y que la base de datos también fuera independiente de la lógica de negocio, ¿vale? Entonces, al final, en resumen, lo que se dio cuenta es que todos los factores externos que no tengan que ver con el código de la empresa propiamente dicho, la mayoría de las arquitecturas la intentaban hacer independientes,
¿vale? Que no estuviera acoplado a una base de datos, a un framework en concreto, a ninguna librería en concreto, sino que todo eso pudiese desacoplarse fácil, porque la tecnología evolucionaba más rápido que lo que evoluciona la lógica de negocio de una empresa. Entonces, bueno, este diagrama lo que intentó fue un poco recoger todos esos conceptos y él, pues, digamos, lo definió como arquitectura clean, ¿vale? Si podéis ver el dibujo, lo que os fijáis, ¿vale? Es que son círculos concéntricos en los que el de dentro son reglas de negocio, ¿vale? Las entities son las entidades de dominio, que son un poco los objetos de dominio que se van a utilizar para todo lo que es la lógica de dominio, que no tienen por qué ser ni los DTO que vienen de una lectura de base de datos o una lectura de red, ni tienen por qué ser los UE Model, que son los que se utilizan para pintar, sino las entidades de dominio propiamente dichas, con las que se operan la lógica de negocio. Luego, los use cases, que le llamo él, que bueno, que se suelen llamar casos de uso o interactor también. Y es un poco donde están todas las reglas de negocio, todo lo que se hace relacionado con el negocio del software que estamos haciendo. Luego, una capa más exterior, que es la capa de los controladores, de los presentadores y de todas las puertas de enlace, adaptadores, etcétera, etcétera. ¿Vale? Si quieres hacer un adaptador para una lista, si quieres presentar una view, en una vista o lo que sea. Y la capa de fuera es la capa en la que tiene la base de datos, la UI, la interfaz, la web, si es una web, los devices, etcétera, etcétera. Y luego, si veis, hay unas flechas que lo que indican son las dependencias, que lo que quiere decir es que las capas de fuera conocen a las de dentro y se ven afectadas por los cambios de ellas, pero las capas de dentro no conocen a las capas de fuera ni se ven afectados por sus cambios. Quiere decir que si yo cambio la capa azul, yo cambio la base de datos, no debería haberse afectado ninguna línea de código que esté dentro de la capa verde o la rosa o la amarilla, ¿vale? Y si yo, por ejemplo, en el caso contrario, cambiase una entidad de dominio, ¿vale? Si yo tengo un objeto que se llama alumno y le quiero añadir un campo nuevo, pues seguramente ese campo nuevo que tenga que operar con él se verá afectado la capa de casos de uso y luego tendré que pintarlo en pantalla, se verá afectada la capa de presentación y la capa de UI. Por lo que los círculos de dentro sí afectarían a los círculos de fuera. Pero es más improbable que cambie la lógica de negocio a que cambie la tecnología. Por eso esa disposición de los círculos. ¿Vale? Hasta ahí tenéis alguna duda o algo, me decís, ¿vale? Si no, pues voy siguiendo y esto vamos a hacer un ejemplo para intentar un poco explicarlo y tal, ¿no? Lo de las flechitas que he explicado antes, pues se llama la regla de la dependencia. Lo que comentaba antes, ¿no? Los círculos concéntricos representan diferentes áreas del software. Los exteriores son mecanismos y los interiores son políticas. Las dependencias solo pueden apuntar hacia adentro. Y nada de un círculo interior puede saber algo de un círculo exterior. Bueno, algo declarado en un círculo externo no puede ser mencionado desde un círculo interno, ¿vale? Quiere decir que si, por ejemplo, volviendo a aquí, vemos que yo aquí estoy en la UI, en la vista, ¿vale? Si pensamos en, por ejemplo, una aplicación Android donde hay una vista, si yo estoy en un presenter o en un caso de uso, nunca podré llamar a ningún método ni conoceré esta UI para poder notificarla ni poder decirle nada. ¿Vale? Bueno, pues vamos a hacer un ejemplo, ¿vale? Yo he pensado que como hay diferentes arquitecturas que digamos que Clean Architecture es más un concepto que una arquitectura en sí, ¿no? Entonces, la Clean Architecture la cumple muchísimas arquitecturas, como puede ser el Model View Controller, que es muy utilizado en web, el Model View Presenter, etcétera. Entonces, bueno, un poco pensé en utilizar el Model View Presenter, que es bueno, creo que lo explico ahora aquí más adelante, es un tipo de arquitectura muy utilizada en Android y hereda del Model View Controller, que se usa mucho en web y es prácticamente lo mismo, lo que pasa que en vez del controlador, pues es el presenter porque se utiliza una clase de presentador por cada vista que vamos a utilizar. Bueno, pues como decía, existen otro tipo de arquitecturas como el Model View Model, Model View Intent, etc.
Y bueno, esta arquitectura, ¿vale? O este patrón de diseño, Model View Presenter, lo que separa sobre todo es la presentación de datos de lo que es la lógica. Para que una aplicación sea escalable y mantenible, pues necesitamos definir capas que estén bien separadas. Y bueno, aquí el modelo es el que procesa la lógica de negocio, ¿vale? Que estará compuesta por los casos de uso, también llamados interactors. La vista tendrá una referencia del presentador, ¿vale? Y será la encargada de notificarlo cada vez que el usuario realice una acción. Y el presentador es el que recoge los datos generados por el modelo y los devuelve a la vista, ¿vale? Entonces, vale, necesito verlo. Bueno, pues vamos a verlo. Entonces, he hecho un pequeño ejemplo, ¿vale? Que se llama Godpedia, ¿vale? Que es una lista de libros de Juego de Tronos y su ISBN. Y cuando le das, te dice los personajes que tienen point of view en los libros, ¿vale? Los personajes que en los libros hablan de ellos mismos, ¿vale? En primera persona. Entonces, bueno, esto, como podéis ver, es digamos, un desarrollo simple sin arquitectura en el que tengo dos entidades, que uno es el personaje y otro es el libro, ¿vale? Lo he hecho en Kotlin y voy a intentar ponerlo más grande porque me imagino que no lo veréis muy bien. Vale, ¿lo veis mejor así? Sí, yo lo veo bien. Vale, pues ahora mismo lo que hay es dos entidades, ¿vale? Que se llamarán Character y Book, ¿vale? Donde se lista en Character solamente el nombre y en Book pues lo que tiene es el título, el ISBN y el número de página. Luego un adaptador porque se muestra una lista, ¿vale? Y bueno, me parece, creo que más o menos todos estáis familiarizados con Android, pues sabéis que hay que utilizar un adaptador para inflar los objetos en una lista. Y ya está, y el main activity, ¿vale? Entonces, lo que hace esto es que cuando se inicializa la actividad, llama el método loadbooks, ¿vale? Y el adapter se infla y se pinta. Y cuando haces clic en uno de los ítems, se muestra un alert con los personajes. Entonces, nada, hay un repositorio que es donde están los datos. Si te fijas, los libros son una lista de libros escritos aquí a mano y los personajes son una lista de personajes, ¿vale? Y luego aquí los personajes por libro, pues un mapa que devuelve la misma lista de personajes para cada libro que salga. Y luego en MainActivity simplemente cojo esa lista de manera estática y la utilizo. Esto lo he puesto un poco para poner un ejemplo de lo que sería un código en el que no se aplica arquitectura, ¿vale? A un código de cómo se aplicaría arquitectura. Entonces, bueno, lo primero que hice fue refactorizar lo que tenemos actualmente digamos, a paquetes para empezar un poco a definir lo que serían las capas, ¿no? Entonces, bueno, aquí con lo mismo que tenemos, sin crear nada nuevo, habría separado el book y el character, lo había metido dentro de domain, el repositorio dentro de data y el adaptador y el main activity dentro de UI, ¿vale? Un poco para ir definiendo cada una de las capas que vamos a utilizar. Entonces, bueno, aquí es lo que un poco os he estado explicando. He hecho primero esto. Luego aquí esto ya os lo he comentado por encima. ¿Vale? Y aquí he simplificado lo que sería la Clean Architecture con el ejemplo que vamos a utilizar nosotros, ¿no? Nosotros vamos a tener nuestra capa de dominio, nuestra capa de presentación, nuestra capa de UI y nuestra capa de datos. Entonces, bueno, ya hemos creado bueno, lo hemos hecho por packaging, ¿vale? Para no crear módulos diferentes y tal.
hemos creado la capa de domain, empezando por el centro, donde están las entidades de dominio. La capa de presentación todavía no hemos creado nada. Y luego, exteriormente, hemos creado la de datos y la de UI. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer, ¿vale? Aquí está un poco la lista de libros que habéis visto, el código que habéis visto. Y vamos a analizar un poco qué es lo que hace, ¿no? Pues vamos a intentar diferenciar responsabilidades. Lo que hace la main activity ahora mismo es crear la vista. Luego, después de crear la vista, se muestra el loading, ¿vale? El loading le dice a la vista, oye, muestra el loading mientras que yo recupero los libros. Cuando recupero los libros, dibujo la lista de libros y luego oculto el cargando y fehacientemente oculto el método que está cargando. Esto, y luego aparte hay otro caso de uso, ¿vale? Que sería que cuando se hace clic en un libro, ¿vale? Se notifica de que se ha hecho clic en un libro, se recupera la lista de personajes que tienen point of view y se pinta en pantalla, ¿vale? Serían los dos tipos de casos de uso que se están haciendo ahora mismo en la aplicación que hemos visto. Entonces, bueno, esto en realidad, tal y como lo hemos separado, hemos diferenciado lo que sería la responsabilidad de la UI de la responsabilidad de lo que es el presente, ¿vale? Porque la UI lo único que hace es pintar y notificar y el presenter es el que dice, después de ser notificado, qué es lo que hay que hacer. Entonces, bueno, teniendo un poco esto, hemos diferenciado de este código que tenemos dos casos de uso distintos y la responsabilidad que se puede dividir entre un presenter y una UI, ¿no? Entonces, bueno, aquí vamos a ver un poco, esto lo hago rápido, ¿vale? Aquí estaría el presenter, ¿vale? Entonces, bueno, en el presenter lo único que he hecho ha sido que cuando se inicializa enseño el loading, enseño la lista de libros y oculto el loading. Y luego hago clic en un libro y cuando hago clic en un libro muestro los personajes. Y aquí tengo una interfaz que ahora explicaré un poco por qué he hecho esto, que es el que, si veis aquí, tengo View, Show Loading, Show Book List, Hide Loading. Esto es un poco el contrato que tienes que cumplir si quieres implementar el presenter. Porque como el presenter no tiene conocimiento de la UI, de la vista, pues necesita establecer él mismo un contrato que luego, si vamos a la vista, ¿vale? Vemos que la vista lo implementa, ¿vale? Entonces, así es como el presenter puede notificar a la vista sin necesidad de conocerlo. A eso se le llama inversión de dependencia. Y es necesario para que la arquitectura por capa pueda respetar el no conocer las capas de dentro y no conozcan las capas de fuera. ¿Hasta aquí alguna duda con respecto a esto? No, yo no. No. Vale. Ok. Vale. Luego, el tema de domain. Aquí hemos visto un poco que las entidades encapsulan las reglas de negocio en forma de objetos, ¿vale? Y que los casos de uso orquestan el flujo de datos y dirigen las entidades para controlar las reglas de negocio. Entonces, un poco teniendo esto en cuenta y viendo el presente, lo que hemos intentado hacer lo mismo, ¿vale? Con el presenter. Y hemos visto que el presenter, lo que es el flujo que tiene es pedir los datos, ¿vale? Obtiene la lista de libros y presenta los datos. Y por otro lado, pide la lista de point of view, los obtiene y los presenta, ¿no? Entonces, ahora mismo, como es un código muy simple, es como muy evidente todo, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí, si vamos al interactor, ¿vale? Aquí que hemos creado en domain, ¿vale? Hemos creado ya las entidades y los interactors. Pues si vamos al interactor, por ejemplo, de los libros, vemos que lo único que hace es devolver el objeto libro, que era el repositorio que teníamos antes. Y aquí en los point of view de los personajes, pues igual devuelve la lista de personajes por el libro que mandemos. Y en el presenter, lo único que hacemos es que cuando haces clic en un libro, se llama al interactor y devuelve la lista de personajes si has hecho clic en el libro, o aquí devuelve la lista de libros, ¿vale?
Ahora mismo, si este fuera el producto final, que nunca hay un producto final así de simple, pues esto sí que sería overengineering, pero bueno, para que a nivel de ejemplo se entienda, creo que puede servir. Entonces, bueno, aquí un poco comento lo de las reglas de las dependencias, porque quería que vierais que por ejemplo, aquí, ¿vale? Estamos Se corta. Fue corta. en interacting a la capa de data. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es que domain está accediendo a la capa de datos. Entonces, estamos rompiendo la regla de la dependencia. ¿Vale? Entonces, vamos a ver cómo se solucionaría esto. ¿Vale? Y es como hemos hecho antes en la vista, ¿vale? Lo vamos a ver ahora cómo sería cómo se abstraerían los datos de lo que sería la lógica de dominio con la inversión de dependencia. Entonces, bueno, es el quinto principio SOLID, ¿vale? Las clases de alto nivel no deberían depender de las clases de bajo nivel. Ambas deberían depender de las abstracciones, ¿no? Entonces, bueno, las abstracciones deben depender de los detalles, ¿vale? Y tal. Ahora, ahí tenéis un artículo que se explica súper bien de Antonio Leiva, que creo que es bastante interesante. Y bueno, vamos a explicar un poco qué es lo que hemos hecho, ¿vale? Lo que hemos hecho ha sido que el interactor, ¿vale? Lo que recibe ahora es un book repository, ¿vale? Que está definido dentro de domain, ¿vale? Entonces, lo que estamos haciendo es que domain, la capa de dominio, implementa un contrato que luego data va a ser el que lo va, o sea, define un contrato, perdón, que luego data va a ser el que lo va a implementar. Pero domain no conoce de dónde provienen esos datos, solamente define qué es lo que necesitará. ¿Vale? Entonces, bueno, eso vamos ahora. Voy a enseñar un poco cómo estaría esto. ¿Vale? Aquí lo que hemos hecho ha sido, dentro de domain, hemos definido un contrato que es book repository, en el que es una función que se llama obtain, ¿vale? Y lo único que hace es obtener una lista de libros. Entonces, el interactor lo que hace es implementar ese repositorio y luego le dice a obtain, pero realmente donde se implementa esto y cómo se obtienen estos datos, ¿vale? Estaría hecho ya así en la capa de data, ¿vale? Este sería el repository que está en la capa de data, ¿vale? Entonces ya hemos conseguido separar lo que es el origen de los datos de la lógica de negocio de nuestra empresa. Como habéis visto aquí, ¿vale? En el interactor sigue habiendo una dependencia de la capa de data, ¿vale? Del paquete data. Y eso es una cosa que veremos en otro capítulo, que es la inyección de dependencia, ¿vale? Porque la inyección de dependencia, que es un patrón de diseño orientado a objetos, es donde se sirve para suministrar, para inyectar objetos en una clase sin saber, sin que esa propia clase sepa la procedencia de la otra, ¿no? Entonces, bueno, en el siguiente capítulo lo veremos. No sé si alguno de vosotros habéis estado acostumbrado a trabajar con Dagger o con inyectores de dependencia propios, etcétera. Pero bueno, eso, si volvemos un poco a nuestro código, aquí si volvemos al repositorio, al interactor, aquí nos abstraería de conocer, digamos, el objeto de data, porque realmente cuando nosotros llamemos al constructor de interactor esto no se va a crear aquí, no se va a hacer aquí, porque esto es como un new repository implementation, porque esto vendrá inyectado en el constructor. Entonces, eso es lo que hace la inyección de dependencia para permitir abstraer las clases unas de otras. Y bueno, entonces un poco ya lo último que era un poco validar toda esta teoría, ¿vale? Y ver que si realmente esto funciona, ¿no? Y realmente si tiene mucho sentido. Entonces, bueno, quería que hagamos un poco el cambiar el origen de los datos, ¿no? Entonces, lo que comento aquí es eso, que actualmente leemos los datos de una clase donde están escritos directamente, que lo habéis visto, están escritos ahí uno por otro, y ahora lo que queremos hacer es, sin tocar nada de la lógica de dominio, sin tocar nada de la lógica de negocio o de la UI, cambiar la fuente de datos. Y entonces, en vez de escribirlo directamente, lo vamos a hacer leyéndolo de una API REST que hay open source que se llama anapiofilesandfile.com, ¿vale?
Entonces, bueno, recordemos, ¿vale? Si solo queremos cambiar la procedencia de los datos, solo debería verse afectado el anillo exterior de la capa de data. No debería verse afectado nada más. Y bueno, pues nada. Vale, aquí. Aunque bueno, ya lo vamos a ver aquí arriba porque esto ha sido que ha actualizado por si os queréis bajar el proyecto, que lo tenía hecho en la versión de esta Canary de Android Studio. Y entonces he actualizado, he hecho ahí un par de eso para que no diera conflicto si utilizaba una versión de Android Studio estable y tal. Pero bueno, es lo mismo. Al final, lo que hemos hecho aquí, ¿vale? Ha sido donde teníamos aquí el repositorio implementation, ¿vale? El repositorio implementation ahora lee de un servicio, ¿vale? Que es un servicio de retrofit en el que lee de, bueno, aquí lo veis, que lee APIs an API of Ice and Fire y devuelve la lista de libros. Entonces, en la implementación del repositorio, que antes lo que hacíamos era leer de una clase abstracta, como aquí hacemos con los point of view todavía, ¿vale? Ahora la lista de libros, pues se lee desde el servicio. Y como podéis ver en el cómic donde lo hice, ¿vale? Que es este de aquí, solamente se vieron cambiados, afectados dos archivos, que es la implementación del repositorio y el nuevo servicio que creé para Retrofit. Pero no se vio afectado absolutamente nada de la capa de dominio ni de la capa de datos, por lo que aquí reduciríamos el riesgo de introducir un fallo o un bug o un error en el código muchísimo, puesto que estamos focalizando mucho el cambio que estamos haciendo. Y bueno, no sé si creo que esto había un problema y ahora me va a pedir que haga un clean caché de Android Studio o algo así, pero bueno, lo intento ejecutar. Y nada, para que veáis un poco, por eso puse lo de los adding y tal, para que cuando se haga de manera síncrona tuviera un poco de sentido. ¿Vale? Aquí en Removing Callback, ¿vale? Por si luego tenéis interés o si queréis ver el código o lo que sea, en Removing Callback, en el commit lo único que hice fue quitar los callbacks típicos de Java con interfaz y tal y utilizar corrutinas en Kotlin. Entonces, bueno, y lambda. Entonces, bueno, se queda el código un poco más limpio, se queda más guay y bueno, si lo queréis ver y eso, pues ahí lo tenéis. Y nada, bueno, mientras que esto se ejecuta, eso es lo que os estaba diciendo, ¿no? Vale, esto, ¿lo he visto ya? Esto. Que, bueno, lo que he dicho antes, que solamente hemos cambiado el origen de datos, solamente hemos tocado clases de la capa de datos, ¿vale? Sin afectar al resto de código. Y bueno, nada, que eso, que como hemos dicho antes, que la Clean Architecture lo que te permite es aislar todas tus capas y evitar y hacer el código mucho más mantenible, mucho más escalable. Y nada, en realidad un poco hasta aquí hasta donde quería llegar. En el próximo episodio, si os ha gustado y queréis que repitamos y tal, pues había pensado hablar de la inyección de dependencia y en el siguiente o en el mismo, depende de lo grande o pequeño que se me quede, había pensado hablar de los test unitarios y de los test funcionales. Y un poco al final acabar este proyectillo así que está súper verde, acabar haciéndolo en un proyecto que esté guay, ¿sabes? Que tenga inyección de dependencia, que tenga test unitarios, test funcionales y todo lo que tendría un proyecto de producción. Bueno, mira, aquí habéis visto eso un poco cambiando la fuente de datos. Ahora ya habéis visto que los nombres están en inglés porque lo lee de una API que está en inglés y tal. Y nada, pues un poco ese era el ejemplo que quería poner.